Siendo latinoamericano, la palabra inflación es una que siempre he escuchado desde que era niño. La inflación siempre estuvo presente en nuestras economías y todo el mundo le tiene un miedo tremendo. En este video yo te voy a explicar qué es la inflación y luego vamos a ver cómo nos podríamos proteger de ella. Pero antes que empecemos, muchas de las personas que miran este video no están suscritas a este canal y por eso quisiera introducirme para que me conozcan. Yo me llamo Gus y soy un latino que vive en Suecia. Yo me vine a Suecia a los 18 años de Bolivia sin nada de dinero, pero con muchas ganas de aprender y crecer. Ahora, a los 30 años les puedo decir que gracias a Dios soy exitoso ya que he podido obtener una riqueza propia y trabajo en un banco de inversión. Así que si tienen ganas de aprender de mi viaje al éxito personal, los invito a que vean mis otros videos. Ahora, vamos a la inflación. La palabra inflación, como se imaginan, significa que algo se está inflando. Se la puede usar en distintos contextos, pero en el caso del dinero y la economía, la inflación se refiere a la subida de precios de bienes y servicios. Como ustedes sabrán, en un mercado libre los precios son determinados por la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda por ejemplo, el pan y poca oferta, este va a subir de precio. En el caso opuesto, si hay mucha oferta, es decir, que hay muchos panes a la venta y poca demanda, entonces este va a bajar de precio. Así que, en teoría, en el mercado libre, la inflación de un bien o un servicio significa que hay mucha demanda por ese bien o servicio y poca oferta. Pero eso es en teoría. Ahora vamos a la práctica y volvamos al ejemplo del pan. Para producir pan se necesita harina, agua, hornos y mano de obra. Si el precio de alguno de estos sube, eso también significa que el precio de pan va a subir y también, por lo tanto, la inflación. ¿Alguna vez han escuchado que si sube el precio del petróleo vamos a tener inflación? Bueno, como ustedes se imaginarán, se necesita petróleo para producir casi todo lo que nosotros consumimos. Se necesita petróleo para poder cultivar el trigo, para poder hacer la harina del pan, y normalmente la planta eléctrica que nos produce energía la hace de algún derivado del petróleo. Y claro, también se necesita gasolina para transportar la harina y el pan. Por lo tanto, si sube el precio del petróleo, esto normalmente significa que la inflación también sube. Así que, en simples palabras, la inflación es la subida de precios de bienes y servicios. Ahí vamos bien, ¿no? Pero ahora volvamos a la inflación y los economistas. Seguramente han visto en las noticias que la inflación está al 2 o 5 o 10%. Esta cifra seguramente no significa nada para ustedes, solo que si es alta, estas son malas noticias. Pero ¿cómo se determina que la inflación sea del 2%? ¿Y qué significa que sea del 2%? Los economistas determinan la inflación de un país al analizar la subida o bajada de precios del índice de precios de consumidor. Este índice es una forma sofisticada de decir que ellos tienen una canasta de bienes y servicios de nosotros, los consumidores. Estos economistas analizan cuánto ha subido o bajado de precio estas cosas en nuestra moneda local. Por ejemplo, en este índice está el precio de la leche, de los huevos, de la carne, pero también está del transporte, de viajes y electrodomésticos como los iPhones. Si todos estos precios en conjunto suben un 3%, eso quiere decir que en ese periodo hay una inflación del 3%. Así que ahora van a entender un poco cuando sus amigos, parientes o los políticos dicen que tenemos una inflación del 5%. Eso significa que los precios de consumidor en su país han subido un 5%. Y seguramente si han visto mis videos sobre el dólar y la caída del dólar, me van a decir: oye Gus, ¿pero no era que los bancos centrales están imprimiendo dinero y eso lleva a la inflación? Sí, correcto. Durante esta crisis mundial, los bancos centrales, en palabras simples, han imprimido e inundado el mercado con dinero. Y sí, esto es verdad. Normalmente esto lleva a la inflación. Pero aunque no lo crean, este tipo de inflación no se traduce en subida de precios del consumidor, sino que este tipo de inflación es por el precio de bienes inmuebles y de acciones. Quisiera que haga un video sobre este tema. Déjenme un comentario aquí abajo. Pero volvamos a la inflación de precios de consumidor como les explicaba. Seguramente se estarán preguntando, ¿cómo me afecta este tipo de inflación a mí? Bueno, digamos que ustedes tienen en su moneda local lo equivalente a $1000 ahorrados en el banco.
Esta cuenta bancaria no les paga intereses y el dinero lo tienen ahí sin moverse. Si ustedes tienen una inflación del 5% en su país, eso significa que cada año que pasa, los precios de las cosas que ustedes normalmente consumen suben un 5%. Así que eso significa que su dinero en esa cuenta bancaria poco a poco está perdiendo valor. 5% puede que no suene mucho, pero si baja 5% por 5 años, eso significa que su dinero perdió alrededor del 27% de su valor y van a poder comprar menos de lo que podían comprar antes. Así que la inflación es verdaderamente una plaga para sus ahorros. Les carcome sus ahorros si es que estos no están produciendo nada. Pero al mismo tiempo, si ustedes tienen deudas, la inflación va a ser muy conveniente. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una deuda que equivale a los $10,000. Si hay una inflación del 5%, esto significa que esta deuda también está perdiendo su valor cada año por un 5%. Y seguramente se estarán preguntando ¿por qué? Acuérdense, la inflación es una medida de la subida de precios de bienes y servicios del consumidor. Así que no es que su deuda baje un 5% cada año, pero el poder adquisitivo de esos $10,000 prestados baja un 5% cada año. Antes, con esos $10,000 podían comprar 10,000 panes, por ejemplo. Ahora, con una inflación del 5%, solamente pueden comprar 9,500 panes. Acuérdense, la inflación es su peor enemigo si tienen ahorros que no están generando ingresos, pero la inflación se vuelve su mejor amigo si es que tienen deudas. Bueno, entonces, ahora sabemos qué es la inflación, de dónde los economistas calculan la inflación y qué significa la inflación para nuestros ahorros y deudas. Como les decía, la inflación puede llegar a ser muy dañina, en especial para sus ahorros. Pero ahora quisiera explicarles cómo ustedes pueden protegerse de la inflación. Volvamos al ejemplo de sus ahorros. Como les dije, digamos que ustedes tienen lo equivalente a $1,000 ahorrados en una cuenta bancaria que no les paga intereses. Si hay una inflación del 5%, ese dinero va a perder su poder adquisitivo por un 5% cada año. La manera como podemos frenar esta pérdida de valor es al ver 3 opciones. La primera, comprar otra moneda que no tenga mucha inflación. La segunda, invertir su dinero para que genere más que la inflación. O la tercera, comprar algo que no pierda su valor con el tiempo. Entonces, empecemos al ver de comprar otras monedas. Actualmente, el peso argentino tiene una inflación del 36% según datos de noviembre del 2020. Este es un nivel altísimo y quiere decir que los precios de las cosas suben un 36%. Ahora, veamos la inflación que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos o en los países del euro. En los Estados Unidos la inflación es del 1.2% y en la zona del euro en Europa está del negativo 0.3%. En el caso de Europa, esto significa que están en deflación, que es lo opuesto a la inflación. En este caso, los precios de las cosas están bajando. En fin, entonces lo que podría hacer la gente en Argentina es cambiar sus pesos argentinos a dólares o euros. Al hacer esto, ellos automáticamente ahora tienen la inflación de estos otros países, es decir, del 1.2% en los Estados Unidos y del negativo 0.3% en euros. Así que comprar monedas extranjeras es una forma muy común de protegerse contra la inflación. Pero ahora vamos a la segunda forma común y es al invertir su dinero para que genere ingresos mayores a los de la inflación. Volviendo al ejemplo de Argentina y la inflación actual del 36%. Para poder protegernos de esta inflación, nosotros tuviéramos que encontrar un negocio que nos daría una rentabilidad mayor a la del 36%. Esta es una rentabilidad muy alta, pero se la puede conseguir. Por ejemplo, esto podría ser al invertir en panaderías, supermercados o cualquier tipo de empresa productiva. Estas empresas se las puede encontrar en la bolsa o ustedes directamente podrían ir a preguntarle a una empresa si necesitan de un inversor. Pero para mejorar este caso aún más, ustedes podrían invertir en la bolsa extranjera. Por ejemplo, ustedes podrían invertir en acciones de la bolsa de valores en los Estados Unidos o de Europa. Al hacer esto, ustedes no solamente van a tener su dinero en la moneda de ese país, es decir, en dólares o en euros, y protegerse de la inflación de su país, pero también estarían comprando acciones en empresas productivas. Así que, en este caso, ustedes se protegerían de la inflación y generarían más ingresos.
Les recomiendo que vean mis otros videos para aprender más sobre esto. Pero ahora vamos a la última forma común de cómo protegerse de la inflación, y es al comprar bienes inmuebles o metales. Las casas, el oro, los metales preciosos y muchos recursos naturales. Todo este tipo de bienes normalmente no pierden su valor cuando hay inflación. Muchas personas que yo conozco en Argentina, por ejemplo, ahora mismo han invertido todos sus ahorros en comprar una casa o una segunda casa o al comprar oro. Al hacer esto, ellos se aseguran que esta casa o ese oro no baje de precio por la inflación. El precio del oro está primeramente en dólares, así que de por sí ustedes ya están protegiéndose de la inflación en Argentina. Luego, el precio del oro ha estado subiendo constantemente en los últimos 5 a 10 años. Por lo tanto, al invertir en este metal precioso, ustedes se protegen de la inflación. Voy a hacer un video sobre las inversiones en oro, así que estén atentos. Con eso llegamos al final de este video, mis queridos youtubers. Les he explicado de manera básica qué es la inflación y cómo los economistas la usan y qué significa para sus ahorros. También les expliqué 3 formas más comunes de cómo protegerse con dicha inflación. Pero ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo está la inflación en sus países? ¿Creen que va a subir la inflación en el futuro? Espero sus comentarios aquí abajo y no se olviden de dejarme cualquier pregunta en un comentario aparte. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.